Por primera vez en la historia de Bolivia, tendremos segunda vuelta electoral. Esta contienda nos encuentra en una severa crisis económica, con alto grado de probabilidad de convertirse en una hiperinflación o mínimamente de profundizarse severamente. Tenemos que hacer largas colas para cargar combustibles, hay escasez de dólares y muchos otros problemas que vamos sufriendo en el día a día. En ese contexto, nos acompaña el día de hoy Mauricio Ríos, un conocido economista liberal. Él apoya las ideas liberales, las abraza, apoya gobiernos como el de Javier Milei, políticas de choque para la solución de los conflictos. Él nos dará una explicación de qué es lo que le espera al próximo gobierno, la compatibilidad de los planes de gobierno de los dos contendientes con una posible solución. Ahora aprovecho también de pedirles disculpas por las semanas que los abandoné. No pude estar los jueves presente como siempre se los había prometido, pero trataré de que no vuelva a ocurrir. Problemas personales y laborales impidieron que pueda cumplir esa promesa. Sin más, les hago recuerdo que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo soy Jerko Garafulich, bienvenidos a mi canal Sentido Común. Demos inicio. Mauricio, bienvenido, mil gracias por estar aquí, darme unos minutos de tu ajetreada agenda. Por favor, yo te sigo en redes sociales, tengo una buena idea de quién eres, tu ideología, tu filosofía, etcétera, pero probablemente muchos de los espectadores no te conozcan. Si te puedes presentar, por favor, un poco ante ellos. Gracias por la invitación, primero encantado de estar acá. Siempre trato de darme algún tiempo para charlar con los amigos y más aún de estas cosas que me has planteado y demás. ¿Quién soy? Soy un economista cochabambino formado en Cochabamba, después formado en Santiago, Chile, formado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con una filosofía muy concreta que es la liberal, y además formado en la economía de la escuela austriaca, que no hasta hace no mucho tiempo era la cosa más excéntrica y extraña que uno podía encontrar, pero así como existe la escuela de Cambridge, la escuela de, de la escuela de Chicago y demás, también existía la escuela austriaca, o como nació originariamente como la escuela de Viena. Y encontré en esta escuela de pensamiento económico, que es mucho más antigua de lo que cualquiera se podría imaginar. Nos podemos remitir al menos al siglo de oro español, siglo XV y XVI en España. Gracias a esta escuela de pensamiento económico encontré muchísimas respuestas a las preguntas que yo tenía alrededor de, por ejemplo, crisis económicas como la hiperinflación que tuvimos a mediados de los 80, de dónde venía, por qué le quitaron toda a mi familia, por ejemplo, con la revolución del 52 en Cochabamba, qué es lo que había sucedido, qué pasó con la Segunda Guerra Mundial. Tengo un vínculo muy fuerte con lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Mis mejores amigos o su familia fueron perseguidos por esa clase. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de preguntas me llevaron de una u otra forma a la Escuela Austriaca de Economía. Y de una parte, ahora justamente han surgido todavía más preguntas y más respuestas, etc. Ha sido una bocanada de aire fresco impresionante, un viaje intelectual extraordinario del cual no me puedo desvincular, porque es verdaderamente apasionante. Yo soy un economista al que le gusta muchísimo la teoría al mismo tiempo que la coyuntura. Así que vengo de ese extracto. Si tú quieres, me dedico mucho a la coyuntura, a asesorar a clientes concretamente con formas que pueden encontrar para defender su patrimonio, con la experiencia que tuvo mi propia familia en los años 50, en los años 80, lo que hemos vivido en los últimos 20, 25 en el país y lo que todavía viene. Así que es más o menos a lo que me dedico. Bárbaro. Constantemente te veo en tus redes sociales, en otras entrevistas que te hacen, que si bien tu formación es en economía, también hablas bastante de política.
Y en eso quiero centrarnos un poco en la entrevista de hoy, hablar una especie de dos bloques de política, de lo que ha pasado hasta ahora en las elecciones, lo que podemos esperar y lo que le espera al próximo gobernante en lo económico para salvarnos de la crisis si es que se puede. Así es. Así que, Mauricio, quisiera empezar consultándote cuál es tu opinión de los resultados de la primera ronda electoral que hemos tenido el pasado domingo. Hablemos de economía política, qué mejor. Mira, yo no puedo explicar por qué se han dado esos resultados. No pretendo en ningún momento ofrecer mi explicación sobre los resultados. Lo que sí trato de hacer es hacer una descripción de los resultados y qué es lo que puede suceder a partir de esos resultados. Eso es lo que me he estado concentrando recientemente. Y empiezo por el final. Mi conclusión es que lo urgente en este momento es estabilizar la economía a corto plazo, lo cual requiere de cortes quirúrgicos. Pero con los resultados del domingo estamos infinitamente más lejos que hace solo 3 o 4 días de alcanzar la estabilidad económica a corto plazo. Humildemente creo que Samuel Doria Medina concretamente tenía un plan de estabilización de corto plazo, el más aceptable dentro de todos. El otro era el de Tuto, que no me gustaba nada porque es gradualista, eminentemente keynesiano, disparaba la deuda, sin garantías, además de que se fuera a conseguir semejante monto de dinero. Incluso en la pandemia se hablaban de montos considerablemente inferiores y ya era un delirio en mi criterio. Pero ahora nos encontramos con la sorpresa de Rodrigo Paz y Edman Lara. Y me asusta honestamente, porque entre otras cosas, yo sí he seguido a Rodrigo Paz durante todos los debates y campaña y demás. Y algo que me ha llamado la atención siempre de Rodrigo Paz es el poco conocimiento de economía que tiene y la habilidad que tiene para evadir preguntas concretas sobre cómo estabilizaría la economía en el corto plazo. Y peor aún, cuando Edman Lara cobra el protagonismo que cobra. Entre Edman Lara y Rodrigo Paz estoy asustado con lo que podría pasar incluso a corto plazo con la economía, o porque no tienen la capacidad o porque no están concentrados siquiera en esa materia. En cambio, Tuto Quiroga sí sigue teniendo el mismo plan, ¿sabes? No me gusta el plan, pero por lo menos es predecible. Yo sé lo que haría Tuto Quiroga, se equivoque o no. Y su equipo económico, a quien conozco muy bien también. Entonces, yo abiertamente y contrariamente a lo que he hecho nunca, he llamado a la gente recientemente, a los amigos, colegas y quienes puedan confiar en lo que yo pueda opinar nada más al respecto, a que voten por Tuto Quiroga. No necesariamente porque yo piense que tiene el mejor plan económico del mundo, pero por sobre todas las cosas, por lo que representa la falta de pericia, la falta de conocimiento básico, mínimo, elemental sobre economía en Rodrigo Paz y el capitán Lara. Pero mira, yo tengo una opinión un poco divergente a la tuya. No sé cuán profundos serán los conocimientos de Rodrigo en materia de economía. Sin embargo, yo creo que ellos mismos se han sorprendido de los resultados. Y que ellos Rodrigo en particular, estaba apuntando a dar una sorpresa. Sabía que iba a sacar más de lo que las encuestas le daban, pero no esperaba el 32%. Yo creo que estaba esperando salir tercero, cerca del segundo, pero salir tercero, ¿no? Entonces, si ese era su norte, no tenía por qué pelearse con cierto estrato de votantes proponiendo un plan económico más serio, cuando su objetivo principal era concretar una bancada importante, ¿no? Esa es mi opinión, eso es lo que yo creo, a lo que apuntaba, y por lo que creo que no ha trabajado en un plan que otorgue algún tipo de salvataje, más allá de algunas medidas unas medidas semiliberales que todos han implementado en sus planes, reducir impuestos, reducir el Estado, porque todos ya sabíamos que este Estado elefantiásico era
una de las principales razones de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, más allá de algunas cuantas cosas, no propuso nada más, y ahora yo creo que ellos mismos se han encontrado en offside. En lo personal, yo no tengo una mala impresión de Rodrigo. Sí, sé que está sentado al lado de la socialdemocracia con la que no comulgo, ¿no? Pero el que sí me asusta mucho es Edman Lara, ¿no? Lo veo, no sé si era un caballo de Troya intencional, pero sí lo veo como un posible caballo de Troya, alguien del que se vayan a apropiar los masistas. ¿Qué opinas tú de eso, de la posibilidad de que Edman Lara o tal vez el propio Rodrigo puedan convertirse en un caballo de Troya? No lo sé, pero es que mira, yo estoy concentrado en la economía. Mira cómo el solo resultado de las elecciones del domingo nos desvían de lo verdaderamente importante que es la economía. Es urgente. Como decía, aquí se necesita un escalpelo muy fino y ya nos estamos poniendo a hablar del capitán Lara, que habla y que lo primero que ha hecho ha sido amenazar o al menos advertir a Rodrigo Paz, que sería el presidente, de que si acaso se atreviera a ser corrupto, él mismo lo va a apresar. ¿Pero qué es esto? Esto es nuevamente un pueblo de bárbaros, como lo ha sido los últimos 20 años con el movimiento al socialismo en el poder. Pero que vamos, insisto, hemos comenzado esta conversación con la idea de que yo estoy aquí para hablar de economía. Se ha hecho un esfuerzo enorme. Ha sido el tema primordial los últimos 6 meses de campaña. Y esto ha volado por los aires el domingo. No se habla ya siquiera de economía. Estamos hablando de lo intransigente, irresponsable y de toda la capacidad que tiene de insultar Edman Lara al adversario y de amenazar y de reconocer que ni siquiera puede controlar la ira. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un verdadero cisne negro. Por eso digo, lo que es un cisne negro es imposible de explicar y es a lo que me voy a remitir. Vamos, no me puedo adjetivar más. Sí, exacto. Es decir, ha sido una sorpresa para mí y como ha sido una sorpresa no puedo atreverme a decir por qué hemos llegado a esto. Sino, yo estoy preocupado porque ahora el escenario ha cambiado radicalmente en función de solucionar lo urgente que es la economía, que requiere muchísimas cosas. Vamos, ni siquiera estoy hablando de qué vamos a hacer solamente con el tipo de cambio, sino ya ver qué se hace con una hipotética nueva ley de hidrocarburos y demás, pero Edman Lara no tiene, ni Rodrigo Paz tampoco, la capacidad mínima para discutir o al menos tener la noción básica sobre qué es lo que se requiere en esa materia, que la necesitas. Yo no estoy pidiendo que seas ingeniero de hidrocarburos para hacer una nueva ley, pero sí tienes que al menos decidir a quiénes vas a llamar y por qué, para que al menos comiences a elaborar una nueva ley. Es que a lo que quiero llegar es, ¿cuál ha sido el criterio del propio Rodrigo Paz para elegir como compañero fórmula a alguien como Edman Lara? Claro. La única respuesta que yo te podría dar es populismo, demagogia, arrastrar votos de gente no preparada que se deja enamorar con un discurso popular, ¿no? O sea, no encuentro otra razón para haber escogido el carisma de Edman Lara, ¿no? Bueno, yo te comento antes de que nos concentremos en tu área, en la economía. Y yo te comento, hice un análisis, me invitaron a un podcast el domingo en vivo durante el conteo rápido de las elecciones, etcétera. Y ahí, antes de escuchar a Lara y sus exabruptos, yo tenía un criterio que cada vez es menos posible y al que ya no estoy tan seguro de apoyar. Decía, necesitamos un gobierno fuerte, ¿no? Que tenga un respaldo en la Asamblea Legislativa suficiente para poder hacer las medidas económicas y las medidas de seguridad contra los alborotos que va a armar Evo Morales, ¿no? Entonces yo decía, yo me sentía más tranquilo con Rodrigo que con Samuel. Entonces no fue, en primera instancia no fue una sorpresa, pero no un baldazo de agua fría, ¿no? Yo decía, qué bueno que Tuto pueda hacer un gobierno de coalición con Rodrigo,
prácticamente entre los dos ya van a tener 2/3 y poder hacer un gobierno fuerte. Lastimosamente estos gobiernos de coalición obviamente tienen que ceder un poco, ¿no? Una coalición, un acuerdo, siempre en derecho lo definimos como una conciliación es donde ambas partes salen razonablemente disconformes, ¿no? Entonces obviamente no iban a estar muy felices ninguno de los dos en lo que tenían que ceder, pero al final si pensaban en solucionar la crisis y las medidas que habían que tomar entre los dos, yo lo veía con optimismo. Luego veo los desmanes y la verborrea de Edman Lara y digo, esto es un peligro, ¿no? Este es un peligro, incluso es posible que si gana la presidencia Rodrigo a media gestión haga lo posible por tumbarlo y quedarse él con el poder, ¿no? Y además de las consecuencias que eso va a tener en destrozar aún más el país. Sí. ¿No? Entonces, pero toda esta introducción que te he dado era para... ¿Qué opinas tú de esta idea, más allá de si es lograble o no, de la necesidad de un gobierno de coalición fuerte y del riesgo de Evo Morales de desestabilizar el país? Es decir, tú me dices, ¿sería bueno que tenga un gobierno de coalición Tuto, Rodrigo, por el peligro que representa Evo Morales? Yo creo que no. En todo caso, como decía, una vez más, mi preocupación es la economía y en el corto plazo. Es decir, coalición en función de qué, de qué programa, de qué leyes, de qué objetivo concreto. Evo Morales no puede ser la prioridad en este país, la prioridad es la economía. Efectivamente, Evo Morales es un factor político todavía muy importante, está fuera finalmente del legislativo, lo cual es de celebrar, pero no es suficiente. Para que podamos crecer de manera sostenida a largo plazo lo antes posible, se requieren muchísimas otras cosas más, incluso más que la sola estabilización, que las medidas de estabilización, que ya sería bastante. Tendría que ser traumático. Y no por eso se traduciría necesariamente un gobierno que se imponga, que sea autoritario. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana ya amenazó la semana de las elecciones, diciendo que si acaso se atreviera algún gobierno a aplicar medidas de ajuste muy agresivas, ellos estaban listos ya para salir a la calle. Y ha sido el mensaje generalizado, ¿no? Incluso cuando Evo Morales llamaba al voto nulo, era una amenaza, era un contrasistema, restar legitimidad, para que en caso de que cualquier gobierno llegara a tomar las riendas de la economía, si no les gustara, pues que se atuvieran a las consecuencias. Pero yo justamente quería destacar eso, es decir, estos señores, entre tantos otros como los de la Central Obrera Boliviana, están amenazando, mostrándose como si fuera el pueblo desvalido, el pueblo al que pobrecito le están quitando sus derechos, etcétera, cuando en realidad la COB ha sido uno de los sectores que mayores intereses han defendido, particulares, en los últimos 20 años, por no decir que los últimos 40, 50, siempre. A la Central Obrera Boliviana le han regalado moteles, les han regalado camionetas, de pobres no tienen nada. Y en todo caso, las medidas de ajuste están justamente orientadas, por sobre todas las cosas, a preservar los derechos, justamente derechos individuales de propiedad privada de los más pobres, porque los más afectados con la inflación, con todos los desmanes que han hecho en materia política económica los del movimiento socialismo, pues han sufrido. Es pensando primero en ellos antes que en cualquier otra persona. Uno piensa que si la gente va a salir a las calles ante las medidas de ajuste es porque les estamos afectando al bolsillo. Sí, efectivamente se lo está haciendo, pero es concretamente contra los grupos de poder como los de la Central Obrera Boliviana. ¿Quiénes son quienes más comulgan con la Central Obrera Boliviana entre Samuel, Tuto, Paz? Definitivamente Paz. De hecho, en cuanto pasaron las elecciones, quienes le han manifestado su apoyo prácticamente incondicional, probablemente más como para poder manipularlo y condicionarlo que cualquier otra cosa, la Central Obrera Boliviana, los ponchos rojos y masistas, incluso García Linera se mostraba como que le gustó el resultado de Paz Pereira. Entonces,
Nuevamente, no sé si porque habrá o no un contubernio entre ellos o no aquí, y por eso se explica el voto, no lo sé. Eso es dibujo libre para quienes ¿Quieren especular? Sí, absolutamente, yo no me voy a meter en eso, pero si le ha gustado, al menos en cierta medida, al movimiento al socialismo y satélites, la victoria de Paz Pereira, es decir, si no ha habido la salida a las calles, la intentona de grandes manifestaciones y demás, como amenazaban durante tanto tiempo, pues era el primer elemento de sospecha. Claro, es una alerta. La primera alerta, por supuesto. Y además, si encima, conforme pasa el tiempo, te das cuenta que Rodrigo Paz ha ganado en los lugares donde típicamente ganaba el MAS, sale García Linera diciendo que Rodrigo Paz tiene el voto que siempre ha sido de Evo Morales, y etcétera. Y encima se descubre que en las listas del PDC hay un montón de masistas o ex-masistas. ¿Y qué cosas más seguirán saliendo? Y ni siquiera hemos hablado todavía de Edman Lara. Porque había elementos de sobra esa misma noche. Y con esto voy cerrando mi respuesta, porque estoy alarmado, verás tú. Me llamaban amigos del exterior. Es cierto lo que están diciendo la práctica totalidad de los medios internacionales de que Bolivia se ha deshecho de la izquierda finalmente luego de 20 años y que finalmente ha virado a la derecha. Nada más alejado de la realidad por todos estos elementos, además de muchos otros que ya he mencionado en otros lugares también, como el hecho de que los más felices de todo esto son los del movimiento de izquierda revolucionaria. De hecho, Jaime Paz Zamora está en la portada, o al menos en la segunda página, del plan de gobierno del PDC. Pero es que, ¿qué tiene que ver el caballero con la necesidad de estabilizar a corto plazo la economía? De hecho, Jaime Paz fue parte de la UDP, que nos llevaron a la hiperinflación del 23.500% entre el 82 y el 85. Pero vamos, sin apresurarme, te digo ya, por cómo están las cosas, al menos hasta el día de hoy, ¿qué fecha es? 21. Esto es la segunda UDP. Todo el mirismo se está rearmando alrededor de Paz Pereira y Edman Lara, felices porque están manteniéndose la izquierda. No sé si en contubernio o no con el socialismo del siglo XXI, pero sigue siendo una izquierda. La izquierda de la coca no es cocaína. La izquierda que trajo a Fidel Castro con honores a Bolivia. Te acordarás que Jaime Paz Zamora lo hizo. Es ese tipo de izquierda. Entonces a mí no me gusta nada. Bueno, con esto en resumidas cuentas decía, esa misma noche ya habían más que indicios suficientes como para estar preocupados y decir no se apresuren tanto a celebrar el solo hecho de que el MAS supuestamente no esté en el Parlamento o Evo Morales esté alejado de los conflictos por ahora. No, nada más alejado de la realidad, y todavía faltan 2 meses para ver qué más sucede aquí. Sí, por supuesto, faltan 2 meses y quién sabe cuánto tiempo hasta que puedan lograr algo, si se logra algo en cuanto a la estabilización. Entremos en economía y si nos da algo de tiempo volvemos a recaer un poco en política. ¿Qué le espera al gobierno, sea Rodrigo, sea Tuto Quiroga? ¿Qué le espera en lo económico? ¿Qué va a recibir? Lo que ya hemos tenido hasta aquí, e incluso algo peor, entre otras cosas. Todos ya sabemos esto de la escasez de combustibles, el colapso que está cada vez más cerca, energético, en materia no solamente de combustibles, diésel, gasolina, sino del gas y más aún de la electricidad, porque casi un 70% de la electricidad se produce con gas. Hemos pasado a tener 27 TCFs con el movimiento socialismo inaugurándose hace 20 años en el poder, a menos de 3 TCFs. Es un escándalo la estatización del sector de hidrocarburos. Eso lo tenemos claro. Pero el primer elemento, no lo dudes, es que las cifras que tenemos hoy en día sobre déficit fiscal, deuda, inflación, devaluación monetaria y distintas otras cosas son muchísimo peores a las que las pintan. De hecho, el déficit fiscal con seguridad que es mayor, la deuda considerablemente mayor, el margen para poder pagar la deuda pública externa de corto plazo es mucho menor, los bonos soberanos, el refinanciamiento, cuánto les debemos a empresas internacionales. Todavía tenemos que recibirlos. Ahora, por ejemplo, nada más me refería a los laudos arbitrales de las AFPs y tantas otras cosas más que ya van a ir llegando conforme vayan cambiando un poco al menos los vientos. La Shell ya ha sido la primera en decir, señores, ustedes me deben tanto aquí. Es decir, yo estoy aquí presente y van a salir muchas otras también. Es decir, la cantidad de dinero que se necesitaría para tapar solamente algunos huecos es
es enorme. Lo primero, déficit fiscal. Es considerablemente más alto, la deuda. A ver si se les ocurre devaluar o no el tipo de cambio nominal, ¿en qué medida lo harían y por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Realmente están seguros de hacerlo o no? Etcétera. Todo ese tipo de preguntas hay que plantárselas ayer y tiene que haber respuesta hoy y no para esperar de aquí a 2 meses hasta la segunda vuelta y que recién se les ocurra reunirse para evaluar qué es lo que hay aquí. Ahora mismo se debería estar reuniendo a gente del Banco Central, YPFB, gente del INE, gente de tantas otras dependencias de Hacienda y del sector monetario y demás para decirles, señores, ¿cuáles son las cuentas que tenemos hoy en día? Lo mínimo indispensable para comenzar a trabajar. Entonces, yo digo, si aquí se necesitan medidas de shock, de ajuste, yo creo que a pesar de todos se están quedando cortos. Incluso el mismo Samuel, que digo que era el más ambicioso para hacer recortes del gasto público estructural en el corto plazo. Estaba hablando, en un principio no era tan ambicioso y conforme pasó el tiempo sí creo que llegó a hablar incluso de un recorte de alrededor del 30%, equivalente al 30% del Producto Interno Bruto, que es enorme, y aún así no es suficiente porque de ese 30% del Producto Interno Bruto estamos hablando solamente de levantar la subvención a los hidrocarburos. Hay que hablar también de la energía eléctrica, de levantar las subvenciones a la energía eléctrica. ¿Cuál va a ser el efecto? Podemos seguir el resto de la tarde en este asunto, pero entonces, va a ser enorme el desafío. ¿Cuáles serían entonces las medidas indispensables que tendrían que tomar cualquier presidente que salga, Rodrigo o Tuto, si no quiere replicar una UDP? No devaluar. Ahora estamos viendo justamente algunos miristas o amigos de miristas que quieren hablarle al oído a Rodrigo Paz Pereira, porque han encontrado la forma de permanecer en el poder, han estado con todos, con el MNR, con el MAS, con todos en el poder, y están diciendo, esto de que Edman Lara haya copiado ciertas cosas que han dicho algunos liberales como dinamitar la aduana no es lo correcto. En realidad lo que habría que dinamitar es el tipo de cambio. Madre mía, si se les ocurre lo primero por hacer el primer día de gobierno de evaluar el tipo de cambio nominal, lo mínimo que van a tener es muy serios problemas en el sistema bancario y financiero, entre varias otras cosas. Cuando empiezan a hablar o pensar sobre el tipo de cambio, piensan en que es comercio exterior y balanza de pagos, por ejemplo. No, el tipo de cambio tiene que ver con muchísimas otras cosas más, con variables reales. La gente compra dólares para defenderse frente a la inflación, no necesariamente para comerciar con la Argentina, ni realizar contrabando con el Perú, ni nada necesariamente, pero lo hacen principalmente ante el factor riesgo e incertidumbre. Para empezar, entre otras cosas. Pero lo último que yo sugeriría hacer a tal o cual gobierno es devaluar el tipo de cambio nominal. Pero para reducir la presión sobre el tipo de cambio, lo mínimo que hay que hacer es eliminar por completo todo lo que sean controles de precios, y por eso me refiero también a eliminar todo lo que sea subvenciones en el país. Porque impide a la gente poder asignar recursos de la manera más eficiente posible. Los precios son una guía, es el lenguaje que hablan los empresarios para identificar escaseces relativas en la economía para poder asignar recursos. Y las subvenciones distorsionan todo. Absolutamente todo, lo rompe todo y tiene unos alcances con unas dimensiones que muy poca gente se da cuenta. Todo el mundo dice, no, ¿y qué va a pasar con los más necesitados? Ya no tienen gasolina hoy en día. Los más necesitados son los que están haciendo fila 4 días en sus camiones con riesgo de fallecimiento, incluso no exagero, para conseguir diésel y seguir trabajando a la semana. De acuerdo. Ahora, entonces, analicemos los planes concretos. Vamos un poquito con el de Tuto. Tuto propone, entre otras cosas, obtener un crédito de $12,000 millones varios créditos. Varios. Claro, varios créditos hasta un monto de $12,000 millones. Correcto. Y la finalidad de esos créditos sería el dar un colchón a la sensación de la población, inyectar dólares en la banca, poder garantizar la importación de combustible durante X cantidad de tiempo para que las medidas necesarias, la reducción del déficit, el eliminar o minimizar las subvenciones,
privatización de empresas o cierre de empresas deficitarias, reducción de ministerios, etcétera, para que el impacto de esas medidas no sea tan dramático en la población. Así lo he entendido yo. Ese es el objetivo de ese crédito. Pero en mi visión, ese crédito pese a que puede cumplir, sí, en buena medida ese objetivo, también puede ser un arma de doble filo, porque si no logra controlar la crisis en ese tiempo, nos ha hundido peor con una deuda de 12.000 millones de dólares. Correcto, exactamente. Y comencemos con el supuesto de que, ok, supongamos que consiguen en el cortísimo plazo los 12.000 millones de dólares, haciendo una comparativa con Milei, que yo sé que no le gusta nada a Tuto. Milei alcanzó el superávit fiscal el primer mes de gobierno que tuvo, que es un objetivo considerablemente mayor al que el FMI le hubiera exigido nunca. ¿Okay? Y aún así, el crédito para la Argentina de 20.000 millones de dólares llegó solamente 15 meses más tarde. Insisto, Milei alcanza el superávit el primer mes de gobierno y el crédito solamente llega 15 meses más tarde. Algo similar sucedió con el 21060 en Bolivia. Acá el crédito del FMI o las negociaciones con el FMI, primero hubo una declaratoria unilateral de moratoria, y hasta que no comenzaron a aflojarse las cosas con el FMI, pasaron 10 meses, entre 10 y 12 meses. 10, 12, 15 meses no tiene Bolivia. Es una situación muy, muy grave. Así que soy escéptico respecto de lo que se pueda conseguir en muy corto plazo en ese sentido en materia de deuda. Entonces, además, entre otras cosas, lo que quiero decir también con la experiencia de Milei y del 21060 acá en el 85 en Bolivia es que uno se tiene que ganar el crédito. No es cuestión de ir a solicitar y punto. Como con cualquier caso, como si tú quieres comprar un auto, tienes que demostrar qué es lo que estás... Primero, qué es lo que percibes, y segundo, qué es lo que estarías dispuesto a hacer. Si tienes las posibilidades de que si acaso se presenta alguna contingencia, tienes la capacidad de enfrentarla. Y aquí, en un plan gradualista como el que pretendía, espero que no todavía pretenda, creo que tiene margen para poder corregir algunas ideas en materia de política económica, Tuto, conforme pasa el tiempo, si tú te planteas un objetivo de reducir solamente el déficit fiscal, por decirte algo, en 5 puntos del Producto Interno Bruto en 2 años y medio, puede pasar absolutamente todo en 2 años y medio y que tú no hayas alcanzado siquiera el objetivo, que fue lo que le pasó a Macri en Argentina. Comenzaron con el gradualismo, lo primero que hizo Macri fue tomar deuda, los organismos internacionales confiaron en él, no pudo cumplir y casi sobre el final de su mandato Macri no tuvo la mejor idea que simplemente decir, es que pasan cosas. ¿Y a qué se refirió, por ejemplo? La Reserva Federal incrementó tasas de interés, hubo sequía, no pudieron cosechar y por tanto no pudieron exportar soya. Y toda una serie de otros problemas. Pensaban conseguir mayores tratados de libre comercio que no consiguieron. Pensaban que las inversiones, por el solo hecho de que llegara Macri a la presidencia, luego tanto peronismo, décadas de peronismo, 70, 80 años de peronismo, las inversiones iban a llegar. No llegó absolutamente nada. Y como dices en un principio, solamente agravó el problema incrementando la deuda. Levantó primero el cepo, que hizo algo muy bien Macri, negoció muy bien con los holdouts, pero se fue haciendo exactamente lo contrario. Y tuvo que restablecer el cepo al final. Exactamente, y fue para peor, y devaluando, y haciendo todo un desastre. Entonces, y Tuto incluso presume de conocer al equipo económico que implementó las medidas de Macri, como diciendo, es lo que se debería hacer, ¿no es cierto? No sé, soy muy escéptico en la materia, pero ojalá Tuto cambiara y virara un poco. Y de las propuestas en política económica que ha hecho Tuto, ¿hay algunas que tú encuentras rescatables o más allá de rescatables que si se profundizan realmente pueden salvarnos de llegar a una UDP? ¿Las de Tuto dices? Las de Tuto. A ver, hay muchas ideas de estabilización de Tuto que no me gustan, pero creo que tienen más peso las políticas de crecimiento que tiene de largo plazo. Pero sin mencionar ninguna demasiado concreta, porque nuevamente aquí lo que importa es lo que
podemos hacer de aquí a 2 meses nada más. Él dice estabilidad hasta Navidad, que son 40 días, si acaso ganará a partir del primer día de gobierno. Eso no te da para crecer a largo plazo, para estabilizar sí. Entonces, soy un poco escéptico, insisto. Pero, a ver... Pero recuerdo que también eras muy escéptico de Milei y luego en las redes has admitido no, señor, tu error. Era escéptico de la candidatura de Milei como un liberal libertario y anarquista ingresando en política, pero jamás de la política económica de Milei, en absoluto. He sido un escéptico de que un liberal le muestra a la gente que el camino para liberar un país o una economía sea alcanzar el poder. Es una contradicción en los términos y él mismo lo ha dicho. De hecho, él ha mencionado que meterse en política significa embarrarse, meterse al juego sucio y inevitablemente caer en ciertas contradicciones, y está muy bien. Pero el escepticismo no fue nunca respecto a la política económica. En todo caso, de que los factores le jugaran a favor para que las cosas salieran bien, y afortunadamente salieron bien. De hecho, Milei cambió la propuesta de dolarización desde el primer día y optó por la política de revaluación del peso de Caputo. Así que ni siquiera está implementando lo que pensaba desde el primer día. Así que hay mucho todavía mucha tela por cortar en esa materia. Aún así, apoyo a Milei, lo que está haciendo es extraordinario, los resultados son incuestionables. Bien, volviendo al asunto de Tuto, quiero creer, es decir, nuevamente, frente a lo de Paz Pereira y Edman Lara, aunque Tuto se equivocara, es predecible. Yo sé cómo prepararme ante los errores de Tuto Quiroga y cómo asesorar también a mis clientes para que se preparen ante cualquier error de Tuto Quiroga. Frente a Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, les digo, vendan todo, compren dólares, listo, y esperen tranquilos, porque va a ser muy rentable. ¿Cuánto hay que esperar exactamente? No lo sé. Pero si esto va a ser dibujo libre, tanta improvisación, tanta irresponsabilidad como la que estoy viendo hasta el momento, pues incluso existe la posibilidad de que es decir, me cuesta muchísimo ver a Rodrigo Paz Pereira manteniéndose en el poder 5 años. Ahora, yo he leído parcialmente, te mentiría si te digo que me lo he estudiado a profundidad, el plan de gobierno de Rodrigo. No hay nada que estudiar. Lo he leído parcialmente y lo he escuchado en los debates, etcétera, ¿no? Tal como has dicho al principio, ha sido muy hábil para evadir muchas respuestas comprometedoras, ¿no? Pero al margen de eso hay ciertas cosas que... ciertas ideas liberales que ha adoptado en sus propuestas él, ¿no? Por ejemplo, la reducción del Estado, el hablar de no es necesariamente liberal, pero es más liberal que otra cosa, una fuerte descentralización del Estado, ¿no? La eliminación de las empresas públicas deficitarias. No habla así de una privatización, habla de posibles capitalizaciones en las que haya participación del privado en las empresas públicas, pero no habla de privatización. Pero implementa algunos elementos de los discursos liberales que han ido cogiendo fuerza. Pero es que le está diciendo a todo el mundo lo que quiere escuchar. No tiene doctrina filosófico-política en absoluto. Es de izquierda definitivamente. De hecho, anda repitiendo las frases del Che Guevara hasta la victoria siempre. ¿Va? Es cualquier cosa esto. No tiene ni pies ni cabeza. Pero aunque así fuera, ¿sabes? Yo dudo muchísimo de que Rodrigo Paz, y mucho menos Edman Lara, sepa realmente en qué se traduce en términos prácticos todo lo que está proponiendo, aquello de todo lo que habla. Por ejemplo, una de sus propuestas más brillantes, yo creo que esa es una propuesta propia y sin copiar, él dice que salir de la informalidad es muy fácil en el país. Tenemos casi alrededor del 80% de informalidad en el país. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es darle crédito barato a todo el mundo. A mí me llama muchísimo la atención semejante afirmación porque es muy fácil rebatirla. Hemos tenido el crédito artificialmente barato, más barato de toda América Latina en los últimos 20 años. Y sin embargo, tenemos una de las mayores tasas de informalidad en el mundo, ni siquiera en América Latina. Así que, ¿de dónde sacas
estas ideas? ¿En qué se traduce exactamente? ¿Qué es lo que harías tú en cuanto llegaras al gobierno para darle crédito barato a la gente y para que encima tengan la posibilidad de, como dice Edman Lara, conseguir no una pequeña casa como ofrecía Evo Morales, sino una casa de 2 pisos, por ejemplo? ¿En qué se traduce todo esto? Porque este es dibujo libre, dicen lo que sea en cualquier... Sí, y no da para tomarlos en serio. Claro, pero en contraste con ese discurso de Edman Lara, por ejemplo, Rodrigo sí decía hay que quitar todas las trabas para hacerte formal, ¿no? ¿En qué se traduce eso? Que se traduce en la reducción de impuestos, en la reducción de tasas, patentes, burocracia, etcétera, ¿no? Que puede sí tener cierto grado de impacto en formalizar, si es que si ser formal no te es caro, ¿no? Es de dientes para afuera. Alguien que está tan ansioso por tener poder como Lara, no, te aseguro que no entiende que descentralizar el Estado es el principio para comenzar a liberalizar gradualmente la economía. Es reducir poder, pero él lo que más quiere es poder, entre otras cosas, para encarcelar a sus ex compañeros. De acuerdo. Ahora, para redondear y acabar, porque sé que tienes que viajar en un rato más. ¿Estamos bien en horario? Sí, todavía estamos bien. Para redondear e ir acabando, yo tengo, y ya cayendo nuevamente en política, asumamos que Tuto es el que gana la segunda vuelta y toma medidas de shock o casi de shock, tal vez no tan gradualistas, medidas más impactantes de las que están en su plan, ¿no? Obviamente esto va a significar que haya cierto grado de convulsión social, ¿no? No nos olvidemos que Evo Morales ha aprovechado estas elecciones para hacer una suerte de plebiscito interno en el MAS y ha ganado, ¿no? O sea, ha demostrado que sin él el MAS no existe. Y ha demostrado que sigue siendo el líder de ese segmento de la población y un líder muy, muy seguido. No creo que el 19% del nulo haya sido exclusivamente suyo, pero tranquilamente un 12-13% de ese voto nulo creo que sí. Entonces, ha demostrado su poder, que sigue siendo un actor político vigente, muy vigente. Poco antes de las elecciones ha demostrado que ha podido parar una semana el país solo por gente que quiere que lo pongan en la papeleta, ¿no? Y su capacidad de movilizar y generar más crisis es gigante, no lo podemos negar. Entonces, con ese antecedente y un Tuto implementando ciertas medidas liberales que sean realmente tendientes a sacarnos de la crisis con buena perspectiva de éxito, no encuentras necesario que Tuto tenga el control de los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No lo sé. A ver, hay muchas cosas para decir al respecto. Lo que es algo que charlábamos más temprano también. Si acaso la gente sale a protestar por las medidas de shock que implementara Tuto o cualquier otra persona que gobernara, no tiene por qué uno pensar que los que están saliendo son los más pobres y que por tanto es una injusticia de ese tamaño. No es contra los pobres, sino en favor de los pobres. Y perdón que te interrumpa eso, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. El ejemplo, los que salen a boicotear a Milei no son los más pobres, son los que están financiados por el peronismo y ni siquiera por el peronismo, por el propio Estado, etcétera. Los que no quieren perder sus privilegios, los planeros, los bolivianos que viven allá sin trabajar, pero que viven con planes y bonos y demás del Estado argentino, que la mayor injusticia que puede haber, increíble, me parece muy bien que Milei esté terminado con eso. Y remitámonos nuevamente a Argentina y Milei. Argentina y Milei están poniendo orden y eso no quiere, o sea, las medidas que ha implementado Milei con medidas de shock, alcanzando un superávit fiscal el primer mes de gobierno, no se han traducido en
mano dura del gobierno. Firmeza sí, que no es exactamente lo mismo. Ha puesto orden en las calles. Ustedes, si quieren manifestar, ok, háganlo por ese lado de la calle, etcétera, etcétera. Pero esto de que campeen todos los planeros que no trabajan y que viven a costa de terceros en la Argentina y que viven finalmente la devaluación para poder financiar ese gasto, pues todo eso se tiene que terminar. Milei es justamente el ejemplo de que se puede implementar políticas de shock legítimas, absolutamente legítimas, y que acaso el que se oponga probablemente sea porque no quiere perder sus privilegios. Pero en Bolivia voy más lejos todavía. Evo Morales se está haciendo identificar como nuevamente el pobre, la víctima, y yo diría más bien quienes salieran a la calle por tratar de no perder sus privilegios son justamente quienes defienden a Evo Morales y todo lo que ha sido el régimen de los últimos 20 años, incluido Arce Catacora. Vamos, nos han robado en la cara y encima van a salir a la calle tratando de condicionarnos para que no les restemos sus privilegios cuando en realidad están viviendo de nuestro propio esfuerzo y trabajo, de lo que les debería tocar a nuestros hijos y nietos, pues que me parece inaceptable. Esto es una cuestión moral, ya ni siquiera de práctica tecnocrática. Y estoy de acuerdo contigo, pero en un pragmatismo absoluto, sea legítima o no la protesta que salga a la calle liderada por Evo Morales con el fin de desestabilizar al gobierno, lo va a hacer. Sí, eso dice la ley, pero eso no lo tiene que decir un economista. Esto pertenece al ámbito de la ley y el orden y el Estado de Derecho. No le compete a un economista, aunque yo tenga mi propia opinión. Tu propia opinión, sí, claro. Pero vamos, si aquí hay Estado de Derecho, no tiene por qué impedirme ir a trabajar a mí. Tan sencillo como eso. Esto no es atribución de un economista. Tengo mi opinión. E incluso he calificado como de inmoral si acaso estos señores tratan de no perder sus privilegios, porque en realidad están viviendo de los impuestos que tú y yo pagamos, y ahí se acaba el asunto. Es decir, no hay que darle mucha más cuerda al asunto. Bárbaro. Mil gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Me gustaría tenerte mucho más tiempo. Con todo gusto. Por favor, manténme al tanto cuando vuelvas a La Paz para que podamos coordinar una nueva entrevista, tal vez un poco más larga, donde nos podamos explayar más. Un placer. Gracias por tu invitación. Muchas gracias, Mauricio. Encantado. Ahora es el turno para ustedes. ¿Qué creen que va a ocurrir en este periodo de campaña para la segunda vuelta? ¿Qué le espera a él o los nuevos líderes que nos lleven al futuro? ¿Podremos salir de la crisis? Los leo en sus comentarios. Si les ha gustado el video, no se olviden darle like, pinchar a la campanita y suscribirse al canal. Un agradecimiento a Only Coffee. Hoy no tomamos su delicioso café porque estuvimos con sed para tomar agüita, pero siempre agradecidos por sus auspicios y muchas gracias. Hasta la próxima.